Vamos a abrir nuestra Biblia en el Evangelio de Lucas, Lucas capítulo 21. Lucas capítulo 21, mamás, del el gozo y el dolor que representa ser una mamá. Bueno, quiero introducirme tomando una ilustración acerca de lo que sufren las mujeres en el momento de dar a luz. El momento del alumbramiento, hermano, se compone de de varias etapas. Una de ellas, que es la más significativa de todas, es sin duda el trabajo de parto. El trabajo de parto es una serie de contracciones progresivas y continuas del útero que ayudan a que éste se expanda y se adelgace para permitir que el bebé pueda nacer, pueda venir a este mundo. Ahora, el trabajo de parto es el preámbulo del nacimiento. Las contracciones que suceden durante el trabajo de parto, hermano, son la señal inequívoca de algo. ¿Cuál es esa señal? Que la espera de 9 meses ha llegado a su fin. Ahora, la primer contracción que siente la mujer cuando ya se acerca el día de su alumbramiento no significa que a la primera contracción ella inmediatamente va a dar a luz a su hijo. Generalmente no sucede de esa manera. Cuando ella siente la primera contracción, sabe que después de esa primera contracción van a venir otras. De hecho, antes de dar a luz, una mujer en promedio puede llegar a tener entre 30 a 50 contracciones, las cuales van a ir aumentando en intensidad y en frecuencia. Las primeras contracciones van a estar espaciadas una de la otra, a veces hasta por días o por horas. Sin embargo, conforme el trabajo de parto va avanzando, las contracciones se van regularizando y ya después los lapsos son más cortitos y son cada vez más continuas las contracciones. Y yo le decía hace un momento, esos dolores, esas contracciones que una mujer embarazada siente en su propio cuerpo, son la señal de que la hora del parto ha llegado. No son meros dolores que se pasan con un calmante o con un medicamento o con algo como eso, no. Es un proceso que va avanzando y que anuncia que un bebé está a punto de llegar a este mundo. Ahora, cada acontecimiento importante en la historia del hombre, hermano, y cuando digo del hombre me refiero a la humanidad en general, cada acontecimiento importante en la vida del hombre por lo general va precedido de avisos, de advertencias, o lo que en lenguaje bíblico se llama señales. De esta manera, cuando Dios va a tratar un asunto importante con la humanidad, no lo hace sin previo aviso. Dios siempre avisa cuando va a traer algo a la humanidad, algo de mucha importancia. El Señor siempre trae advertencia. Por ejemplo, cuando Dios iba a traer el diluvio sobre la tierra, hubo advertencias. Cuando la ciudad de Nínive iba a ser destruida, hubo advertencias. Cuando la ciudad de Jerusalén iba a ser destruida, hubo advertencias. Cuando Jesús iba a venir por primera vez a esta tierra, también hubo advertencias. Y ahora que Jesús va a venir por segunda vez, también hay advertencias. Esa es la manera en la que Dios trabaja, hermano. Él no va a tratar algún asunto relevante con la humanidad si previamente Él no lo advierte. Ahora,
El evento histórico más importante que ha vivido la humanidad durante toda su historia es sin duda la venida del Señor Jesucristo. Ha sido tan importante ese acontecimiento histórico que literalmente el tiempo se partió en dos, antes de Cristo y después de Cristo. Ese es el acontecimiento histórico más importante que ha experimentado la humanidad. No hay nada que se compare con que Jesús haya venido a este mundo a salvar a los pecadores. Aunque pudiéramos decir, tal vez si hay un evento que rivaliza con la primera venida de Cristo. ¿Cuál es ese evento? La segunda venida de Cristo. El día que Jesús vuelva por segunda vez, hermano, va a ser un acontecimiento que literalmente le va a cambiar el panorama a la humanidad. Va a ser incluso más relevante, pudiera decirte, que la vez que Jesús vino por primera vez, porque Cristo va a regresar, hermano. Cristo viene por su iglesia y las señales que nos están anunciando que Él está a punto de regresar son como esas contracciones en el trabajo de parto. Son cada vez más frecuentes, son cada vez más notorias, cada vez se sienten más. Esas señales de que Jesús está a punto de venir por su iglesia. Ahora, ignorar esas señales, no hacerles caso, pensar que se trata de casualidad, hermano, puede resultar algo muy trágico. Jesús viene por segunda vez y las señales que están a nuestro alrededor nos lo están gritando cada vez más cerca y cada vez más fuerte. Jesús viene. Así es que yo quiero que abras tu Biblia junto conmigo en el Evangelio de Lucas, Lucas capítulo 21, en los versículos del 25 al 36, porque hoy quiero predicarte un sermón al cual he puesto por título Señales de los tiempos. Lucas capítulo 21, versículos del 25 al 36. Mira lo que dice la palabra de Dios en esta tarde. Entonces habrá señales, pon atención a esa palabra, entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas y en la tierra, angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra. Porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Y cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos, levanten su cabeza, porque su redención está cerca. Y también les dijo una parábola: miren la higuera y todos los árboles, cuando ya brotan, viéndolos, saben por ustedes mismos que el verano está ya cerca. Así también ustedes, cuando vean que suceden todas estas cosas, sepan que está cerca el reino de Dios. De cierto les digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Miren también por ustedes mismos que sus corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre ustedes aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velen pues en todo tiempo, orando que sean tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar de pie delante del Hijo del Hombre. Quiero hablarte acerca de las señales de los tiempos, y quiero ir en primer lugar a ignorando los tiempos. Ahora, este no parece un buen título, ¿verdad? Ignorando los tiempos. Hay gente que aunque tiene las señales enfrente, hermano, no
les presta atención. Tú sabes, probablemente has conocido de esos choferes que son cafres y que tienen ahí señalamientos que les indican que no pueden darse vuelta a la derecha o a la izquierda, pero ellos no les importa, ellos sencillamente se dan la vuelta y muchas veces las consecuencias son trágicas. A veces la calle marca un sentido, pero ellos ignoran esas señales, van en contra de ellas, se la echan en sentido contrario, y muchas veces también esas consecuencias pueden ser trágicas. Pero si tú ignoras las señales de Dios, hermano, créeme, vas a sufrir las consecuencias. Ignorar señales siempre traerá consecuencias, y la mayoría de estas serán negativas. Cuando tú ignoras las señales de Dios, prepárate, porque las consecuencias vienen. Ahí en el Evangelio de Lucas capítulo 19, el Señor Jesucristo está derramando lágrimas. Así literalmente, Él está llorando de tristeza sobre la ciudad de Jerusalén. ¿Por qué? Porque esta ciudad no ha visto, o por lo menos ha ignorado, las señales de que el día de su salvación había llegado. Jerusalén, como un chofer cafre, ignoró esas señales y vendrían consecuencias trágicas sobre los hombres y las mujeres que vivían ahí. En Lucas capítulo 19, versículos del 41 al 44, mira lo que está sucediendo. Lucas 19, del 41 al 44. Y cuando llegó cerca de la ciudad, y aquí está hablando de Jerusalén, y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Ahora, piensa por un momento en estas palabras. Los hombres, las mujeres, los niños que vivían en esa ciudad iban a sufrir las consecuencias de no haber respetado, no haber advertido las señales de los tiempos. Ellos habían estado esperando al Mesías. Lo habían esperado por siglos, por generaciones, a que el Mesías llegara. De repente viene el Señor Jesucristo, cumple profecías delante de ellos, hace milagros y señales como nadie más ha hecho sobre esta tierra. Ha caminado por sus calles, ha enseñado en sus plazas, ha estado delante de ellos, pero a ellos les pasó de noche. No conocieron el día de su visitación. La destrucción de Jerusalén era inminente. Dijo Jesús: no conociste lo que era para tu paz, lo que era para tu bien. No conociste que Dios mismo te había visitado. Había profecías que se estaban cumpliendo literalmente delante de sus ojos, pero es como que esta gente está ciega ante las señales. Todo esto está ocurriendo delante de ellos y ellos no se dan cuenta de que hay algo especial de Dios que está pasando para su vida, que Dios les está advirtiendo, que hay un juicio sobre ellos, pero a ellos les pasó de noche. Ahora, no es que no hubieran recibido suficientes señales de advertencia, hermano. El asunto es que ellos o estaban ciegos
ante esas señales? ¿O es que ellos eran rebeldes en su corazón, que aunque ellos veían la señal que decía un solo sentido, ellos iban caminando en sentido contrario a los propósitos de Dios? Porque yo le decía hace un momento, cuando Dios va a tratar algo con la humanidad, Él siempre da señales de advertencia. Ya en el Evangelio de Mateo, Mateo capítulo 16, versículos del 1 al 3, vemos a un grupo de religiosos que conocen las escrituras, que han estado en los servicios ahí en la sinagoga, que leen la Biblia y se acercan a Jesús para pedirle una señal. Dice: demuéstranos que tú eres quien dices ser. Ahora, lo curioso de eso es que 15 capítulos ya han tenido ellos para darse cuenta de quién es Jesús. Porque ahí estamos hablando de Mateo 16, 15 capítulos, el evangelista nos ha narrado todas las profecías que Jesús ha cumplido, todos los milagros que Él ha realizado delante de esta gente, toda la palabra de Dios que les ha hablado a los oídos de ellos, y todavía se acercan y dicen: no nos queda todavía muy claro si eres tú el Mesías. Si eres tú el que dices que eres, a ver, muéstranos una señal, demuéstranoslo. Aunque ellos habían visto claramente todo. Habían escuchado de labios del Señor Jesús la palabra misma de Dios. Habían visto a sus muertos resucitar, a sus leprosos ser sanados, a sus ciegos volver a ver, a sus sordos escuchar, a los endemoniados ser liberados. Y aún así todavía tienen la desfachatez de decir: no lo tengo muy claro. ¿A poco si eres tú quien dices que eres? A ver, demuéstranoslo. Jesús, hermano, dice: señales no les han faltado. El asunto es que ustedes son rebeldes. Ahí en Mateo 16, los versículos 2 y 3, te lo voy a leer lo que dice en la versión Nueva Biblia Viva. Mira lo que dice el Señor Jesucristo. Mateo 16, versículos 2 y 3 en la versión Nueva Biblia Viva. Dice: de veras me sorprende, les respondió Jesús. Ustedes pueden leer en el cielo las predicciones del tiempo. Si el cielo se pone rojo hoy por la tarde, saben que habrá un buen tiempo mañana. Y si por la mañana se pone rojo, saben que habrá tempestad, y sin embargo no pueden leer las notorias señales de los tiempos. Y Jesús dice: ¿cómo es posible eso? Ustedes solo por ver el color del cielo saben si mañana va a haber un día bonito, o saben si mañana va a haber una tormenta, y no pueden notar lo que está ocurriendo delante de sus propios ojos. Piensa por un momento en esto, hermano. Señales no le faltaba a esta generación. Señales había hasta para aventar para arriba. El asunto es que ellos no las querían ver. Ahora, quiero hablarte de otra generación que no le hizo caso a las advertencias de Dios, y me refiero a la generación de Noé. Mira, la generación de Noé, hermano, se caracterizó por un estilo de vida impío y perverso. Esa generación, una sola generación, llenó de violencia y de maldad toda la tierra. Fue tanto la medida de su maldad que ellos acarrearon el juicio y la condenación de Dios. Pero ve cómo es la misericordia de Dios, porque aunque esta gente era merecedora indiscutible del juicio que venía sobre ellos, en su misericordia Dios todavía estaba ocupado en advertirles: viene un juicio. Porque yo te decía hace un momento, cada que Dios va a tratar algo relevante, importante con la humanidad, Él no lo va a hacer
sin advertencia previa. Noé fue para esta generación una señal. Él se convirtió en un predicador del juicio, de la justicia de Dios que venía sobre su generación. Pero al igual que los religiosos de la época de Jesús, Noé y su generación no supieron reconocer al Mesías que estaba delante de sus propios ojos. Tampoco la generación de Noé supo entender las señales de sus propios tiempos, hasta que el diluvio vino y se los llevó a todos. Mira lo que dice el Señor Jesús de esta generación, allá en Mateo capítulo 24, versículos 37 al 39. Mira lo que está diciendo la palabra de Dios. Mateo capítulo 24, versículos del 37 al 39. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Ve lo que está ocurriendo aquí. Mas como en los días de Noé, será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca y no entendieron. Pon atención a esto. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Hubo advertencias, por supuesto, muchas, demasiadas. Pero la gente de esa generación no entendió esas advertencias. ¿Cuántas señales nos está dando Dios hoy, en este momento, de que el regreso del Señor Jesucristo está mucho más cerca de lo que nos imaginamos? ¿Cuántas señales más queremos? ¿Qué necesita suceder para que nos demos cuenta que el Señor Jesucristo está a punto de venir? Seremos como los religiosos de su época que leían la Biblia, que iban a los servicios en las sinagogas y que decían, no me queda todavía claro. ¿Eres tú quien dices que eres? No me queda claro. ¿A poco sí ya vas a venir? Como que no parece que todo esto es tan real. ¿O seremos como la generación de Noé, que ve cómo las señales están ocurriendo, pero no entendemos lo que está pasando a nuestro alrededor? Acuérdate, Jesús está haciendo una comparación. Dice, los días previos a mi regreso van a ser como los días de Noé. La gente, aunque recibía advertencias, ellos vivían una vida totalmente separados de Dios, ajenos a la voluntad de Dios. Comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento, no porque esas cosas sean malas per se. Es porque esas actividades diarias, la cotidianeidad de la gente, no tenían nada que ver con Dios. Era una generación cargada de violencia, de maldad, que cuando escucharon las advertencias de Dios, ellos no entendieron nada. ¿Qué ocurrirá con nuestra generación? Que cada vez mira y oye señales más claras y señales más evidentes. Quiero hablarte en segundo lugar acerca del reloj de Dios. El reloj de Dios es Israel. Ahora, todos nosotros, creo, podemos entender algo, que la nación de Israel ha rechazado a Jesús como su Mesías. Ellos le han dado la espalda, lo han rechazado, lo han desechado, y para ellos Jesús no es el Mesías que esperan. Ellos están esperando un Mesías diferente. Pero no obstante esa rebelión del pueblo de Israel, Dios no se ha olvidado de ellos. Dios no ha desechado a la nación de Israel. Dios sigue teniendo planes con ese pueblo.
hasta el día de hoy, los planes de Dios siguen igual con el pueblo de Israel como el primer día en el que Dios llamó a Abraham y le dijo que haría de él una nación grande y una nación que bendeciría toda la tierra. Desde el primer día que Dios habló con Abraham y hasta el día de hoy y hasta el futuro, los planes de Dios con Israel, la nación de Israel, no se han movido. De hecho, los planes que Dios tiene con Israel van a impactar a todas las naciones de la tierra. Dios le dijo a Abraham: haré de ti una bendición, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Bendeciré a quienes te bendigan, maldeciré a quienes te maldigan. Y ese pacto sigue vigente el día de hoy. Ahora, algo está sucediendo ahorita mismo, en estas horas en las que yo estoy hablando, en la nación de Israel. Apenas antier, el Día de las Madres, aquí en México, militares palestinos de Hamas han lanzado más de 1000 cohetes sobre la nación de Israel. Ellos se han enfocado en ciudades estratégicas de esa nación, en Tel Aviv, en Jerusalén. Ha habido disturbios que están ahorita, mira, ahorita Israel y particularmente Jerusalén están al rojo vivo, hermano. De hecho, tanto Israel como los palestinos ahorita están en una lucha, porque obviamente Israel también ha tomado sus represalias y han lanzado también su ofensiva militar sobre Palestina. Ahora tú tienes que entender algo. Esto es una escalada de violencia. De hecho, las Naciones Unidas ya están prendiendo sus focos de alerta. Mira qué tremendo. Gente que no conoce de Dios, ellos están encendiendo sus focos de alerta porque ellos prevén una guerra a gran escala que se origine en este punto geográfico de la tierra. No es una escaramuza, es decir, no es un pleitito ahí entre pandillas rivales, no, es una lucha, una guerra que puede escalar a dimensiones catastróficas. Líderes de esos movimientos yihadistas, líderes se han acercado a Vladimir Putin, el presidente de Rusia, y literalmente le han dicho: queremos que le des una buena lección a Israel. Recientemente, el representante de la nación de Irán dijo que entre sus planes está borrar de la faz de la tierra la nación de Israel. ¿Qué quiere decir esto? El reloj sigue avanzando. La palabra de Dios se va a cumplir sí o sí. La palabra de Dios que dice que en los últimos tiempos va a haber aflicción para Israel, se va a cumplir. Nos guste o no nos guste. Hay algo que tú debes entender. Israel es el reloj profético de Dios. Lo que sucede en esa nación, que ni siquiera es tan grande. Israel en territorio es un poquito más grande que el estado de Hidalgo. Con eso te digo todo. Pero lo que sucede en esa nación tan chiquita, hermano, traerá repercusión para toda la humanidad. Cada que la palabra de Dios habla de eventos del futuro, no habla de esas grandes naciones que hoy conocemos. Habla de Israel. Cuando la Biblia habla de profecía, no menciona Nueva York, no menciona Londres, no menciona Berlín, pero menciona Jerusalén. Entonces hay algo dentro de esto. Cada que tú oyes, cada que tú miras en los noticieros a Israel o a Jerusalén, tú debes aguzar tus oídos. Tú debes
ponerte en estado de alerta, porque las señales se van intensificando. Esas contracciones se van haciendo cada vez más frecuentes, cada vez más dolorosas. En nuestro texto de esta tarde, el Señor Jesucristo está diciendo ahí lo que leíamos hace un momento, Lucas 21, versículos del 29 al 31. Mira lo que nos está advirtiendo el Señor Jesús. Lucas 21, 29 al 31. También les dijo esta parábola: miren la higuera y todos los árboles. Cuando ya brotan, viéndolo, ustedes saben por ustedes mismos que el verano está ya cerca. Así también ustedes, cuando vean que suceden estas cosas, sepan que está cerca el reino de Dios. Y si tú lees completo el capítulo 21 que estamos leyendo ahí, te darás cuenta que Jesús habla 2 veces del destino de Jerusalén. Jerusalén y la nación de Israel están conectadas siempre con la profecía de los tiempos futuros. Ahora, no digo que nos debemos volver fanáticos, ¿verdad? Ni obsesivos, ni paranoicos. Cuando veamos este tipo de temas, pero tampoco nos conviene ser cristianos ignorantes ni cristianos ingenuos que piensan que eso está muy lejos de aquí, de mi nación, y que eso no me va a afectar a mí, ni va a afectar mi vida, ni va a causar ninguna repercusión en el mundo espiritual. Cuando tú mires que las manecillas del reloj profético de Dios avanzan, es hora de que tú te levantes del sueño. No puedes dejar que esto te pase de noche. Yo decía hace un momento, ignorar las señales puede resultar trágico, pero ignorar las señales de Dios, hermano, créeme, eso es algo sumamente grave. Quiero ir por último atentos a las señales, porque las señales de los tiempos implican cosas tales como guerras, terremotos, pandemias, crisis económicas, persecución contra la iglesia, todo eso. Lo que vemos a nuestro alrededor, el aumento de la maldad, las guerras, los rumores, las pandemias, las crisis económicas, los terremotos, los desastres naturales. ¿Qué otra cosa queremos? ¿Qué otra cosa pudiéramos decir? No tuve las suficientes advertencias, no tuve las suficientes señales. Y Jesús advierte, dice, miren, esto tiene que ocurrir. De hecho, ni se alarmen con lo primero que empiecen a ver. Dice, porque estas son las primeras señales. Él le llama principio de dolores. Todo crítico, doloroso, intenso, de sufrimiento, en donde va a haber más y más señales de que el bebé está a punto de llegar. Mira lo que dice el Señor ahí en Lucas capítulo 21, y de hecho te recomiendo que lo leas completo allá en casa, pero Lucas 21, versículos del 7 al 11, y le preguntaron diciendo, Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Qué señal, escucha, qué señal habrá cuando estas cosas estén por suceder? Y él entonces dijo, miren que no sean engañados, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca, mas no vayan en pos de ellos. Y cuando oigan de guerras y de sediciones, no se alarmen. O sea, no se asusten, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Entonces les dijo, se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias. Y lo curioso es que la palabra griega significa pandemias. Hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales
del cielo. Dice Jesús, esto tiene que pasar. No se alarmen. No es el fin luego, luego. Esto es solo el principio de lo que vendrá sobre el mundo. Ahora, esto tal vez no es un mensaje muy motivador para algunos, pero para aquellos que confían en Cristo, este es un mensaje de esperanza. ¿Por qué? Porque como cristianos tenemos un gran privilegio, contamos con información de primera mano, sabemos lo que va a suceder en el futuro. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios lo ha declarado. Mira, hay gente que desprecia la palabra de Dios o que la ignora, no conoce lo que hay en ella, entonces esa gente se inquieta. Cuando mira todo lo que está sucediendo a su alrededor, hay mucha inquietud, mucha zozobra en el corazón. Algunos se comienzan a preguntar qué va a pasar con el mundo en vista de todo lo que estamos viviendo. Mucha gente, tristemente, en su oscuridad espiritual, ellos andan a tientas, a ciegas, buscando respuestas en las profecías de Nostradamus, en las profecías de los mayas, en el último gurú que salió en el internet, y preguntándose ¿qué pasará? ¿Qué pasará? Pero los cristianos tenemos, hermano, el periódico del futuro. Aquí está. ¿Qué quieres saber? ¿Qué va a pasar? Aquí está. Y vas a hacer bien. A ti mismo, a tu alma le va a hacer bien. Si tú pones atención a lo que dice aquí. Mira cómo lo expresa el apóstol Pedro, allá en 2 de Pedro, capítulo 1. En el versículo 19, 2 de Pedro 1, en el versículo 19, la palabra de Dios dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacen bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día se esclarezca y el lucero de la mañana salga en sus corazones. Y Pedro, el apóstol, no está hablando de una forma genérica, él está hablando de forma específica. Dice la palabra de profecía, lo que va a venir. Dice, tú vas a hacer bien si estás atento en ella, porque es como una lámpara en medio de las tinieblas. Es un privilegio que tú y yo conozcamos lo que viene en el futuro, que cuando empiecen a ver estas señales, dice Jesús, ustedes saben, como cuando el arbolito, como cuando la higuera brota, dice, oh, ya viene el verano. ¿Y cómo lo sabes? Porque la higuera ya empezó a brotar. Y algunos estudiosos de las Escrituras dicen que la higuera es una representación de la nación de Israel, que brotó prácticamente de la noche a la mañana, después de 18, 19 siglos de estar fuera de su tierra. Esa nación prácticamente brotó en un día. Y ahorita tiene un poquito más de 70 años. De 70 años, hermano. Casi lo que dura una generación. Y es una nación sumamente avanzada, sumamente atacada, y lo seguirá haciendo, y cada vez de formas peores. Y eso nos da una indicación. Jesús está cerca. Jesús está cerca. Él dijo, cuando vean que estas cosas comiencen a ocurrir, ustedes deben entender algo. El reino de Dios está muy cerca. Porque hay unos que no les interesan estas señales, que les importa otras cosas, y esto lo desestiman. Bueno, un corazón cargado de pecado, hermano, difícilmente va a poder ser sensitivo a las señales de Dios. Acuérdate de la generación de Noé. Ellos recibieron advertencias de que el juicio venía sobre ellos, pero nadie, a excepción de Noé y de su familia, se salvó. Eso es increíble. Una sola familia se salvó. ¿Qué pasaba con los demás? Ellos estaban tan cargados de pecado
que ignoraron todas las señales, que les gritaban: viene un juicio, viene un juicio, viene un juicio. Por esa razón, el Señor Jesús nos hace una advertencia ahí mismo en el contexto de su regreso. Y regresamos otra vez a Lucas 21, que es el texto que leímos hoy, pero vamos a ver en los versículos del 34 al 36, Jesús está haciendo una advertencia. Miren también por ustedes mismos. O sea, no te preocupes por lo que opine el vecino, por lo que opine tu compadre, por lo que opine tu mamá o por lo que opine tu papá, si es que no conocen de Dios. Mira por ti mismo, que sus corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre ustedes aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velen pues en todo tiempo, orando que sean tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Y aunque hay gente que el día de hoy está mirando esas señales, hoy está cargado de pecado, de glotonería, de embriaguez, de pecados escandalosos y algunos de pecados más respetables, porque también habla de los afanes de la vida, de las codicias. Dios no es importante para ellos. Dios puede esperar, pasar a segundo término. A mí me interesan las cosas de este mundo, me interesan los asuntos de esto, me interesan las cosas de aquí, qué puedo ganar, qué puedo obtener, cómo me puedo beneficiar. Y Jesús dice: miren por ustedes mismos, un lazo viene sobre los habitantes de toda la tierra, no los agarre dormidos. No se carguen en sus corazones tus afectos, tus emociones, tus intenciones de pecado, porque eso no te va a permitir ver las señales que hay a tu alrededor y que gritan y gritan que el día está cada vez más cerca. Esa es la razón por la cual el apóstol Pablo nos hace una advertencia similar allá en Romanos 13, versículos del 11 al 13. Mira cómo dice la palabra de Dios aquí en Romanos 13, versículos del 11 al 13. Y esto, conociendo el tiempo. O sea, ya hay un tiempo que se conoce a causa de las señales, y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada, se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y en lascivias, no en contiendas y envidias. Que las pasiones, hermano, de nuestra carne no nos gobiernen cuando vemos que el día ya está más cerca, que se empiezan a ver los rayos del nuevo día, que la noche se está volviendo más oscura y más fría, porque así sucede cuando va a amanecer. Cuando va a amanecer, la noche es más oscura y es más fría. Y Pablo dice: el día ya viene. El día de hoy Jesús está más cerca de venir que lo estuvo ayer. El día de hoy Jesús está más cerca de venir que el día que creíste por primera vez. El día de hoy el reloj profético de Dios ha avanzado otro poco más. Probablemente tú y yo seamos la generación que presencie lo que la iglesia ha estado esperando por casi 2000 años. Ver a Jesús venir en una nube, venir por su iglesia, venir por su gente, porque Él viene por su gente, Él viene por nosotros. Él viene y las señales no lo están gritando, las guerras, los rumores de guerras, la multiplicación de la maldad, las pandemias, los desastres naturales, Israel, todos nos están gritando que Cristo viene y Jesús va a venir.
no por todos los que un día estuvieron sentados en la silla de una iglesia cristiana, no por todos los que traían una Biblia bajo el brazo. Jesús va a venir por aquellos que lo están esperando, por aquellos que están diciendo, oh, esto va en serio, esto va en serio. Tengo que ordenar mi vida, tengo que caminar de una manera más santa. La gente que no conoce de Dios, cuando ve todas estas señales, se asusta. Y Jesús dice, pero ustedes no se asusten. Más bien, cuando vean que todas estas señales comiencen a ocurrir, levántense, porque el día de su redención está más cerca. Yo estoy en las puertas, yo estoy a punto de venir por ustedes. No se asusten, no se alarmen, no se dejen engañar. Simplemente estén preparados, porque yo vendré en el momento que menos se lo esperan. Pero señales de mi regreso estarán anunciándoles, porque así es como trabaja Dios. Quiero concluir este mensaje con las palabras que el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de los tesalonicenses, allá en Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, aquí en capítulo 4, precisamente en el contexto del regreso del Señor Jesucristo. Y mira, quiero cerrar con estas palabras y que se hagan una realidad para nuestras vidas. Primera de Tesalonicenses 4, versículos del 13 al 18. Tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. ¿Quiénes son los que no tienen esperanza? Pues los que no conocen a Cristo. Dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Por lo cual les decimos esto en palabra del Señor. Escucha, no es una suposición de Pablo, no es una buena intención, no, es la palabra de Dios. Por lo cual decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, los que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por lo tanto, anímense los unos a los otros con estas palabras. Anímense. Jesús viene por su iglesia y vamos a estar con él para siempre. Ya nunca nos separaremos de él. Viene un juicio sobre este mundo. Eso ya nadie lo para, porque Dios ya lo ha hablado. Esto ya nadie lo para, hermano. Nadie, ni la ONU, ni Hamas, ni nadie para lo que viene para este mundo. Pero la iglesia dice, ustedes que han conocido a Cristo, ustedes que tienen esperanza, anímense con estas palabras, que las señales están a nuestro alrededor, pero que nosotros tenemos un destino en Él. ¿Por qué no le das un aplauso al Señor?